Una obra de arte debe de tener suficiente entereza como para sobrevivir a cualquier espacio, ¿no? Pero cuando un espacio como el que tienen aquí acompaña, en el sentido de que es un espacio diáfano, que hay poca interferencia, entonces la obra gana en potencia, evidentemente. No es lo mismo poner una pieza con un horror vacui que de repente tener esa sutileza de colocar una pequeña pieza en una pared, que al final no deja de ser una cierta información que tú estás dando siempre, ¿no? Al final, si saturas de información, el mensaje nunca llega. Y en ese sentido estoy muy contento con cómo han quedado las piezas. Entonces eso en una empresa pasa lo mismo que con el arte, ¿no? Al final, si tú lo quieres hacer todo, no concretas, ¿eh? Todo es fácil, todo es bonito, todo, te preguntas algo, lo tienes. Y un artista no se conforma con eso, necesita otro tipo de soluciones para obtener respuesta a la propia vida, ¿no? La artesanía que debe utilizar es la emocional, ¿no? Hasta qué punto las emociones pueden ser capaces de hilvanar un trabajo y de sacar un trabajo, de sacar una idea, ¿no? Y eso es una actitud, y esa actitud es trabajo. Es un trabajo continuo, un trabajo diario, es un trabajo de horas, de días y de años. Yo de hecho llevo 35 años con mi trabajo y muchas veces me da la impresión de estar realizando bocetos para futuras obras, ¿no? Entonces lo importante es no cansarse, y cuando tú pienses que has llegado a un rellano, que dices, bueno, ya he llegado, tienes que buscar y tienes que seguir subiendo. Yecla siempre he considerado que tiene una situación estratégica dentro de la propia región. El hecho de estar en medio de la nada, de estar a la misma distancia de Valencia, de Alicante, de Albacete o de Murcia, nos da el carácter del superviviente, ¿no? Del soldado, que dice, bueno, al final estoy solo, ¿no? Ese terreno tan inhóspito lo que ha hecho ha sido trabajar unas mentes que necesitan sacarse a sí mismas las castañas del fuego. Que a la empresa se refiere, me gusta ver cómo ha crecido, cómo va creciendo Yecla con tantísimas empresas de todo tipo. Para mí el sofá perfecto sería en el que te sentaras y no te sintieras estar sentado. O sea, cuando condenas la estética a la comodidad, está muy bien en las salas de juntas y en los despachos de los hoteles o donde sea, pero cuando tú quieres un sofá para estar, para compartir tu vida, necesitas que sea algo cómodo y algo que realmente sea y que te abrace. Mi espacio de trabajo es un espacio diáfano de 400 metros cuadrados, en el que no hay más elementos que toda la perturbación que yo voy colocando sobre las paredes, que se va llenando conforme se va avanzando con el trabajo. Normalmente cuando realizo una exposición, todo el trabajo, todo el estudio se vuelve completamente intransitable. Pero después es curioso porque toda la mierda que eres capaz de generar se puede desaparecer, de hecho desaparece por la cantidad de moldes que se realizan y tal. Y cuando todo eso desaparece, es curioso que pueda llegar a generar algo tan limpio, ¿no? Algo tan diáfano como una escultura que parece que flote, ¿no? Nunca he necesitado que nadie me contara las cosas, sino que he necesitado experimentarlas por mí mismo, tocarlas. La innovación debe ser una constante. O sea, yo conocí cuando era pequeño al padre Ramón también. De hecho, mi padre ha sido empresario, aunque yo ya no siguiera, y él se jubiló. Pero toda esa semilla que siembra, pues al final hay que necesitar mantener un rigor y una constancia, sabiendo hacia dónde vas, ¿no? Y todo ese sustrato que tú has conseguido con todo lo que a ti tu padre te ha enseñado, en este caso su padre le enseñó, al final lo que le enseñó fue un comportamiento en el que la vida es lucha, hay que luchar. Y la lucha significa la innovación, ofrecer algo que nadie ofrece, ¿no? Porque de todo se puede obtener siempre un aspecto positivo. El decir, bueno, si él puede, yo también puedo, ¿no? Él lo vehículo hacia una cosa, yo hacia otra, el padre de Ramón hacia una cosa, ellos hacia otra. Prefiero hablar de futuro siempre, ¿no? Pero sí que me gustaría que en cierta forma se le diera una importancia a algo que pocas veces ha tenido, que es la cultura. La cultura es necesaria para la supervivencia de un pueblo, sobre todo por todo lo que genera. Un pueblo es su pasado, pero también es su futuro, porque en este caso el arte o el arte contemporáneo te puede dirimir, te pueden enseñar tantísimas cosas, se pueden equiparar en importancia al del vino al del mueble,
como puede ser la gente creativa que puede haber aquí. O sea, eso es un potencial que ha generado este clima o esta tal, es un potencial que se tiene y un potencial presente. Me gustaría que Yecla trabajara y supiera trabajar ese presente para que en un futuro pudiéramos conseguir cabezas maravillosas de niños que han podido ir a este sitio o de niños que han descubierto esto otro, ¿no? Y no se han tenido que ir a una gran capital. O sea, yo a un artista en ciernes le diría que siga con su pasión, que eso no se compra ni se vende, sino que es algo innato que le sale y que es una forma de conocerse a sí mismo maravillosa, que encima tiene el don o el hechizo de poder hacer que los demás se emocionen, ¿no? Y eso es lo más bello que puede ocurrir.